algo turístico, algo lindo de mirar, pero vamos a hablar de otro tipo de pirámides que no son tan bonitas, pero la diferencia principal es que las pirámides de Egipto están ahí hace 2000, 3000, 4000 años y probablemente van a estar por varios miles de años más. Las pirámides que estamos viendo acá, lo vamos a ver a lo largo de algunos ejemplos, normalmente no duran más de 3 o 4 años y vamos a ver por qué. Una de las primeras motivaciones que tuve al hacer este trabajo es darme cuenta del problema que significa la educación financiera en Chile. Y eso incluso se me motivó viendo los resultados que tenían algunos de mis alumnos en los cursos de finanzas. Entonces yo decía, si mis alumnos responden así las preguntas de finanzas, ¿qué queda para el resto de la gente que nunca en su vida ha estudiado finanzas? Ahora obviamente no podemos pretender que todo el mundo estudie economía y finanzas, pero sí al menos tener unos conceptos muy básicos, y que probablemente eso evitaría la ocurrencia de este tipo de estafas. De acuerdo a estas pruebas que se hicieron de educación financiera, que se han hecho más de alguna vez en Chile al público en general, se ha llegado a la conclusión de que somos analfabetos financieros. Entonces, esto es popularmente lo que uno conoce como el esquema de la pirámide, que en el fondo se trata de una persona que organiza un negocio, entre comillas, y que eso funciona en la medida que entra más gente a este negocio y las personas aportan dinero a los que están hacia arriba, y el que gana es el que está obviamente en la cúspide de la pirámide, pero lo que muchas veces se olvida es que las personas que están en los lugares intermedios también ganan muchas veces una cantidad interesante de dinero. Finalmente los que pierden acá son todos estos señores que están en la base. Entonces básicamente estamos hablando de un esquema, un negocio, obviamente fraudulento, que se disfraza muchas veces de algún tipo de negocio legítimo y que consiste simplemente en ingresar más clientes a este negocio, y el negocio, para funcionar, requiere que siempre haya una cantidad creciente de personas que estén aportando dinero. Es decir, la base de la pirámide tiene que estar permanentemente creciendo. El flujo de ingresos, motivo de las personas que entran, tiene que ser siempre creciente. Si eso no funciona, la pirámide se desarma. Vamos a hablar acá una pequeña definición de lo que se llama el error de prohibición. Yo no soy abogado, así que no voy a explicar eso porque la verdad que ni siquiera yo lo entiendo. Pero lo que dice acá, en palabras simples, cuando los abogados hablan del error de prohibición, se refieren simplemente a una persona que comete un delito porque no sabía que lo que estaba haciendo era un delito. Y esto es particularmente importante en el caso de las estafas piramidales y en el caso de muchos malos negocios. Probablemente el organizador, el que está arriba, es muy probable que sí sepa lo que está haciendo, pero hay muchas personas que son los primeros en entrar a la pirámide, que normalmente en algunos casos saben que están entrando en un negocio ilegítimo, pero sin embargo dicen, bueno, pero no importa, me pagan, obtengo una buena rentabilidad, y no solamente eso, sino que traigo más gente al negocio. Y esa gente siente que no está haciendo algo ilegítimo, y ese es uno de los problemas que tiene este tipo de estafa, porque no podría funcionar si es que no hay colaboración de las primeras personas que entran a este negocio. No podemos decir de que este tipo de estafa sea algo nuevo, en realidad es algo bastante antiguo, como vamos a ver en algunos ejemplos, y en Chile hemos tenido algunos casos bastante emblemáticos, como la famosa campaña de la coneja, que las personas mayores de 40 años, por lo que me han contado, estuvo de moda por allá por el año 71, ¿cierto, Raúl? Otra más reciente, bastante más reciente, hace unos 10 o 12 años atrás, la famosa estafa de los quesitos. Esto fue bastante original porque en el fondo la pirámide siempre se trata de ingresar gente nueva al negocio, pero si yo simplemente propusiera un negocio en que le digo a un montón de personas, tráiganme su dinero, es bastante difícil lograr convencer a gente que lo haga. Pero con este invento de estos quesitos mágicos que supuestamente eran para algún tipo de cosmético, lograron engañar a mucha gente
y no solamente en Chile, en varios países del mundo. Después tuvimos otro caso también hace 2 años atrás aproximadamente, el de AC Inversions. Bueno, yo solamente escuchar el nombre, Inversions, ya me parecía como medio extraño. Y ese caso tuvo una curiosidad bastante grande porque la forma en que captaban a los clientes era que ofrecían unas rentabilidades muy altas. Estamos hablando de promedio un 5% mensual. Cualquier persona que sabe un mínimo de finanzas y economía sabe que no es posible entregar una tasa de ese tipo sin riesgo. Pero lo más curioso era la forma en que los clientes entraban a este negocio. Ellos tenían que firmar un documento. Como ocurre en Chile, el 99% de las personas firman un documento en una institución financiera sin leerlo, o si lo lee probablemente no va a entender qué es lo que está firmando. Y lo que estas personas estaban firmando no era un contrato de ahorro, de depósito, de inversiones. Ellos estaban firmando un pagaré y estas personas no sabían. O sea, estaban prestándole dinero a la empresa AC Inversion. No estaban haciendo un contrato de inversión. ¿Y cuál era la gracia de esta modalidad de préstamo? Que como le estaban prestando una tasa del 5%, al firmar ese papel estaban incurriendo en un delito de usura porque estaban cobrándole un interés por sobre el máximo legal a la empresa AC Inversion. Por lo tanto, al momento en que ellos fueran a reclamar su plata, también la empresa, con justo derecho, podría reclamarles de que ellos habían sido víctimas de usura de estos señores clientes. Y por último tenemos el grupo Arcano, el más reciente, donde el dueño de esta empresa, el señor Alberto Chang, cada cierto tiempo nos manda unas postales desde la isla de Malta y pasándolo muy bien. Pero este caso tiene una connotación bien particular, el caso del grupo Arcano, porque más allá de la falta de ética de este señor de haber engañado a todos sus clientes, él cometió una falta mucho mayor que la estafa. Él abandonó a su madre. La madre de este señor era su socia, y cuando este señor Chang se dio cuenta de que estaban a punto de descubrirlo, dijo: me voy a Malta, pero yo en su lugar al menos me hubiera llevado a mi mamá. Él no se la llevó y dejó que la madre cayera presa. Entonces eso es mucho peor que una estafa, abandonar a la madre. Nunca se les vaya a ocurrir eso. Vamos a hacer algo de historia y vamos a partir comentando quién fue el gurú de este tipo de sistema, el maestro, el señor Carlo Ponzi. Este señor era un italiano inmigrante. Él llegó a América, como se dice muchas veces, a hacerse la América. Inicialmente partió en Canadá. Este era un señor muy pobre, pero era un hombre muy inteligente y de bastante educación. De hecho, yo siempre le digo a mis alumnos: ustedes tienen que estudiar. Le digo, incluso para ser estafadores tienen que estudiar. Y les pongo el ejemplo de este señor Carlo Ponce, que era un señor muy estudioso y muy inteligente. Entonces, él siempre se las arreglaba para encontrar el camino fácil para obtener dinero. En algún momento, él trabajó como garzón en un restaurante en Canadá, y cada vez que le llevaba la cuenta, él hacía un pequeño arreglo a las cuentas, cosa que el cliente pagara un poco más. Él se quedaba con la diferencia y pasaba el valor de la cuenta real en la caja. Bueno, finalmente lo descubrieron, estuvo preso un tiempo y estuvo preso por varias figuras de delitos menores en Canadá. Después se decidió cambiarse de nombre, se puso Carlo Bianchi, ya que si lo ubicaban en sus antecedentes como Carlo Ponce, parecía como que lo buscaba la policía en todos lados. Y finalmente emigró a Estados Unidos y comenzó a tratar de hacer otros negocios. Nuevamente se cambió de nombre y lo americanizó y se puso Charles Ponzi. Con eso parecía como más gringo. Y estaba viendo en qué negocio podía irle bien. Y estaba en una empresa donde se dedicaban a hacer envíos postales. Y en un momento él se dio cuenta de que había muchas personas desde Europa que mandaban correspondencia a Estados Unidos, y dentro de la correspondencia incluían unas estampillas. Y esas estampillas era para que la persona que recibiera este paquete, este envío, pudiera mandar una respuesta desde Estados Unidos a Europa, pero con las estampillas prepagadas. Y empezó a hacer unas averiguaciones y se dio cuenta que el valor de las estampillas
En España, en Alemania, en Italia, era aproximadamente de 1 centavo de dólar, pero por las diferencias de inflación que habían ocurrido después de la Primera Guerra Mundial, el valor de esas estampillas era aproximadamente 5 veces más en Estados Unidos. Entonces, como diríamos en economía, ahí aparece el principio del arbitraje. Mientras sea arbitraje podría estar bien. Entonces él dijo, yo aquí puedo hacer un buen negocio comprando estampillas en Europa a 1 centavo y las revendo en Estados Unidos a 5 centavos. El único problema es que no tenía ni uno. Siempre este señor vivía quebrado. Entonces dijo, bueno, si no tengo plata, ocupo la plata de los demás. Entonces empezó a ofrecer este negocio y ofrecía rentabilidades del 50%, del 60%, del 100%, igual como lo hacen ahora. Y empezó a hacer negocio inicialmente, pero después se dio cuenta de que era muy complicado esta cosa de mandar a alguien a comprar estampillas a Europa, y además se dio cuenta que después venderlas era bastante complicado y que las cantidades que podía comprar de estampillas no permitían ganar mucho dinero, y dijo, bueno, pero ¿para qué voy a hacer negocio con las estampillas? Simplemente recibo la plata y voy aumentando mi base de clientes, y cuando lleguen más personas le pago con lo que he recibido de las primeras personas. Y ahí entonces este señor creó por primera vez el esquema piramidal, por eso que en honor a este maestro se llama esquema Ponzi, y empezó a aumentar esta pirámide. Pero el problema que suele ocurrirle a todos los delincuentes es que se engolosinó, y hubo un momento en que en plata de oro le estaba ganando millones y millones de dólares, y un periodista de Nueva York le pareció medio extraño la forma en que este señor ganaba tanto dinero de la nada, y empezó a hacer algunas averiguaciones y descubrió que la cantidad de sellos en circulación, si sumaba todos los sellos que había en Europa en circulación para este medio, sumaban algunos cientos de miles de dólares. Y este señor ya tenía ganancias por millones y millones de dólares. Entonces obviamente era imposible que hiciera esa ganancia con los sellos. Finalmente fue investigado por el FBI y terminó sus días preso. Después de que salió de la cárcel, volvió a delinquir y lo volvieron a meter preso. Pero él posteriormente tuvo otros discípulos avanzados, y uno de los más avanzados, probablemente uno de los más brillantes de la historia en el mundo de la estafa, fue este señor Bernard Madoff. Eso que aparece ahí no es su número de carnet de identidad, es el número que le pusieron cuando entró a la cárcel. Este señor ocupó todas las enseñanzas que había aprendido de su maestro Carlo Ponzi, pero la perfeccionó. ¿En qué sentido? Que vamos a ver en algunos modelos y algunos ejemplos a continuación, que la forma en que se caen estas pirámides es normalmente porque ofrecen rentabilidades demasiado fantásticas. ¿Cuál es el problema de ofrecer una rentabilidad demasiado fantástica? En primer lugar, hace que la gente que sabe algo más del tema comience a desconfiar, porque dice, ¿cómo este señor puede ofrecer esta rentabilidad tan fantástica? Y el otro problema es que al ofrecer una rentabilidad tan grande, necesito también un flujo gigante de personas que sostengan esta pirámide. Entonces este señor se dio cuenta de este problema. Era una persona muy connotada en el ambiente financiero. De hecho, entre otras cosas, fue director del Nasdaq, que es como el equivalente a la Bolsa Electrónica de Comercio en Santiago. Y dijo, lo que vamos a hacer es ofrecer una tasa de interés de rentabilidad levemente por superior a la que ofrece el mercado. Es decir, ofreció una tasa buena, pero dentro de lo normal, no era fantástica. Y eso le permitió sobrevivir con este esquema durante casi más de 30 años. Hasta que finalmente se encontró con algo que no fue lo que él tenía entre sus planes, que fue la gran crisis financiera del año 2007-2008. Y ocurrió que apenas venía la crisis, muchos clientes que se vieron en apuros económicos fueron a retirar sus fondos. No porque desconfiaran de Madoff, sino porque estaban en este problema financiero, y como el esquema piramidal funciona con flujos que entran, pero no está preparado para devolver mucho dinero, ahí empezó a tener problemas con la devolución. Ahí mucha gente empezó a sospechar que había algo raro, lo investigó el FBI. Finalmente este señor fue a la cárcel, y teniendo 70 años lo condenaron a 150 años de cárcel. Por lo que vemos que las leyes parece son un poquito más duras por allá. Las normas en Chile no establecen alguna modalidad
como estafa piramidal, pero lo que sí hacen bastante hincapié es con respecto a la captación de dinero por parte de personas que no sean bancos. Y en ese sentido hay bastantes normas al respecto, pero sí tenemos que hacer hincapié en que no hay una tipificación, alguna norma legal que hable específicamente de algo parecido a una estafa piramidal. Ahora, bueno, como es temprano todavía, los vamos a entusiasmar con algún modelo teórico para que la gente comience a saltar en las sillas ahora. Vamos a pasar rápido esto para ver cuáles son las conclusiones. Esto es simplemente hacer un modelo matemático similar a lo que haríamos en un problema microeconómico, donde estamos denotando como una función m en función del tiempo, la cantidad de dinero que estoy recaudando, y por otro lado, y en función del tiempo son los intereses que voy pagando. Entonces, por un lado en la pirámide tengo ingresos que comienzan a llegar por los clientes nuevos, y por otro lado los intereses que le tengo que pagar a estos nuevos clientes. Aquí vamos a pasar rápido el modelo basado en ecuaciones diferenciales. Bueno, probablemente algunos de ustedes ya no se acuerdan de las ecuaciones diferenciales, algunos a lo mejor no las han visto, pero no se preocupen porque es algo bastante sencillo. De hecho, las ecuaciones diferenciales están en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando una madre le está preparando una sopa a su hijo pequeño y esa sopa está muy caliente y comienza a revolverla y la comienza a soplar, bueno, el proceso por el cual baja la temperatura en esa sopa en función del tiempo, en función de la cantidad de líquido y en función de la fuerza del soplido, todo eso se resuelve por ecuaciones diferenciales. Y todas las madres lo saben hacer, así que suponemos que es algo que todos deberíamos entender. Entonces, sin entrar en detalle acá, lo que queremos decir con este primer modelo es que hay una cantidad de dinero que va a entrar a este negocio, a esta estafa piramidal, y esa cantidad de dinero vamos a suponer que es proporcional a la cantidad de dinero que ya está acumulado. O sea, en otras palabras, en la medida que hay más personas, va aumentando el flujo. Eso es simplemente lo que estamos diciendo en este primer lugar. Bueno, para los que algo se acuerdan de cálculo, recordarán que esa es la forma general de una ecuación diferencial de ese tipo a través de una exponencial. Lo mismo con respecto a la función de los ingresos en el tiempo. Todos son funciones exponenciales. Y lo interesante es ver cómo se llega al equilibrio en esto. Para los que algo se acuerdan de microeconomía, recuerden que la maximización de las utilidades de una empresa viene cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Es decir, si los ingresos que recibo en un momento son mayores que el costo, en ese momento me conviene seguir produciendo. Y en el momento en que se cruza el ingreso marginal, es decir, cuando estoy ganando en ese momento, igual al costo marginal, ahí llego al óptimo. Y utilizando este modelo de las ecuaciones diferenciales exponenciales, finalmente llegamos a esta expresión, que el tiempo es igual a 1 partido por K, logaritmo de R menos K. ¿Qué es lo que son esos valores? K representa el crecimiento del número de clientes en el tiempo. Es decir, yo estoy diciendo, por ejemplo, que mi pirámide crece a un 5, un 6, un 7% de clientes mensualmente. Y el K, es el K. Y el R representa la tasa de interés que este negocio le está ofreciendo a sus clientes. Entonces de acá vemos que depende el funcionamiento de esta pirámide del crecimiento que tenga, cuántos clientes puedo estar recibiendo en el tiempo y de la tasa de interés que yo ofrezca en el tiempo. Entonces veamos algunos números ya para ver algo más concreto. Supongamos que tengo un K del 7%, es decir, la base de esta pirámide está creciendo un 7%. Si tengo 100 clientes en un momento, al mes siguiente tengo 107 y así sucesivamente. Y adicionalmente le estoy ofreciendo a los clientes una rentabilidad del 8%. En esas condiciones, reemplazo en la condición de equilibrio que había encontrado y resulta que esto es 25,99, es decir, 26 meses. Entonces, con esos parámetros nosotros esperaríamos que esta pirámide reviente, se desarme aproximadamente en unos 26 meses,
que es normalmente lo que se ve en la realidad. Pongamos otros números. Supongamos que es una tasa de crecimiento de los clientes un poco más moderada, un 4%, y que estoy ofreciendo una rentabilidad de un 5% mensual a los ahorrantes, que es más o menos lo que hemos visto típicamente, por ejemplo, en el caso de AC Inversions. En este caso, reemplazo los números, nuevamente la condición de equilibrio, y me queda un tiempo de 32 meses. Es decir, 26, 32, 36 meses, estamos hablando aproximadamente entre 2 a 3 años, aproximadamente es lo que debiera durar una pirámide en su apogeo y llega al máximo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se llega a los 32 meses? Arrancar. Entonces ahí se ve la diferencia entre un estafador bueno, como el señor Chang. El señor Chang en este momento está en la isla Malta, feliz de la vida, pero recuerden que no llevó a su madre. En cambio, los dueños de AC Inversion se engolosinaron mucho y trataron de seguir con este negocio y los pillaron. Entonces parece que el señor Chang conocía un poco más de estas ecuaciones diferenciales y ya calculó el momento y seguramente tenía comprado sus pasajes de antemano, y llegado ese momento hay que arrancar. Otra forma que se puede ver, analizar lo mismo, es a través de un modelo lineal, una forma más sencilla, es decir, suponer que la cantidad de ingreso de dinero es constante en el tiempo. Es decir, no es un crecimiento exponencial, sino que es un crecimiento que todos los meses llega a una cierta cantidad de dinero. A través se resuelve nuevamente la ecuación diferencial, hacemos nuevamente la relación entre los ingresos marginales, cuánto voy ganando en el tiempo versus cuánto tengo que pagar en intereses, y se llega a una condición de equilibrio bastante más sencilla, 1 partido por R, donde recordemos que R es la tasa de rentabilidad, el interés que yo le estoy ofreciendo a mis clientes. Y por ejemplo, reemplazando con números como los anteriores, una tasa del 8% me dice que en ese caso la pirámide revienta a los 12 meses y medio, y al 5%, que es algo más razonable, en ese caso reventaría a los 20 meses. Entonces son dos formas de modelarlo, uno a través de un crecimiento exponencial, otro a través de un crecimiento lineal, pero estamos que en ambos casos estamos encontrando tiempos de permanencia de la pirámide no más allá de los 2 a 3 años. Y por último, sí, aquí ya estamos terminando ya. Hicimos una simulación, en vez de usar un modelo matemático teórico, hicimos una simulación de empresa con un número de clientes inicial, un crecimiento del 20%, número de clientes por ejecutivo, valores de arriendo, o sea, hicimos igual que si fuera una evaluación de proyecto así de libro, y vemos cuáles son los resultados que se obtuvo. En estos resultados aparece que al segundo año tengo una tira acumulada del 58% anual, al tercer año un 226% anual, y al al cuarto año, que sería probablemente un límite, un 300% anual. De hecho, acumulado es de un 33.000%. O sea, parece bastante buen negocio. Y esto gráficamente se ve de la siguiente forma, en que lo que está en azul es lo que llamamos el fondo nocional, es decir, lo que los clientes creen que tienen. Y lo que está en rojo es lo que realmente está en la caja. ¿Y por qué esa diferencia? Porque como no hay ningún negocio detrás, simplemente este señor se fue gastando todo el dinero. Entonces los clientes creen que están en la curva azul por allá arriba y ven sus cartones, están súper felices. De hecho, el número que termina ahí es algo así como 1.400, y en realidad en caja había como 450. Y esos 1.000 millones de diferencia es lo que se embolsó el dueño de la pirámide, y por eso es el momento en que le convendría arrancar. Y vamos a terminar entonces con las conclusiones que tenemos de esto. En primer lugar, bueno, como habíamos dicho antes, las pirámides no son algo nuevo, es algo muy antiguo, pero el tema es que cada cierto tiempo se va maquillando, se va actualizando esto para que no parezca una pirámide. Habíamos dicho desde el punto de vista teórico, es simplemente un esquema de maximización de utilidades, como los casos clásicos de microeconomía.
Vemos que los plazos en que esto funciona y tiene su auge y su caída normalmente están de 2 a 3 años, como mínimo 1 año y como máximo unos 4 años. Es difícil que aguante más tiempo que eso. Normalmente vemos que esto no puede soportar más de 4 años, pero hay algunas excepciones, como el caso de la estafa de Madoff, porque él lo que hacía era ofrecer una tasa de interés muy baja, que era levemente por superior a la del mercado. Y al ser este diferencial de tasa más baja, eso le permitió permanecer más tiempo, pero de todas maneras, si se corta el flujo de nuevos clientes, como lo ocurrió el año 2007, esto de todas maneras se desarma. Como recomendación, la rentabilidad es bastante atractiva. Puede ser que alguno de ustedes se tiente con rentabilidades de una TIR del 300%, porque no hay muchos negocios que nos ofrezcan ese tipo de rentabilidad. Y por último, con lo que habíamos dicho inicialmente, el tema de la educación financiera es bastante importante, porque con un mínimo de educación financiera es bastante poco probable que puedan existir personas, al menos en forma masiva, que ingresen a este negocio. Recordar esta frase que dice: si parece demasiado bueno para ser cierto, lo más probable es que no lo sea. Y un principio básico de las finanzas, que sería como lo mínimo que uno esperaría que las personas tomen en cuenta: cuando mayor es el retorno a una inversión, mayor es el riesgo. Por lo tanto, estas empresas que ofrecen unas altísimas rentabilidades sin ningún riesgo, claramente no puede ser cierto. Muy bien, prender un aplauso al colega.